Las inseguridades son una experiencia común en algún momento de nuestras vidas, pero algunas personas las experimentan con mayor intensidad, especialmente en las relaciones amorosas. La inseguridad puede hacer que una persona tenga dificultades para diferenciar su paranoia de la realidad y suele afectar negativamente sus relaciones. La preocupación constante de perder a la persona amada puede llevar a comportamientos dañinos. Es importante trabajar en la superación de la inseguridad para tener relaciones saludables y positivas. Hay muchas causas que pueden llevar a alguien a sentir inseguridad en una relación. Una de las más comunes es la falta de confianza en uno mismo, ya que alguien que se ama y se valora no estará constantemente preocupado por ser querido y valorado por los demás. Además, las experiencias lastimantes en relaciones previas también pueden desencadenar inseguridad en las relaciones actuales. La inseguridad en una relación puede manifestarse de muchas maneras, pero, en general, suele ser una interpretación negativa de los acontecimientos y situaciones. Por ejemplo, alguien inseguro puede entrar en pánico cuando su pareja guarda silencio durante varios minutos, pensando que algo está mal o que su pareja está ocultando algo. Sin embargo, una persona que no es insegura probablemente ni siquiera se daría cuenta de estos momentos de silencio y no los asociaría con problemas en la relación. La inseguridad puede desgastar las relaciones emocionales y, paradójicamente, surgir de la necesidad de no perder a alguien. Pero es la misma inseguridad la que nos lleva a actuar de manera que termina alejando a la otra persona, como ser muy celoso o posesivo. Las personas inseguras también suelen ser muy demandantes y esto puede agotar emocionalmente a las personas a su alrededor. Por lo tanto, es importante aprender a superar la inseguridad para tener relaciones saludables y satisfactorias. ¿Cómo superar la inseguridad? Hay diversas acciones que puedes tomar para controlar tus inseguridades. Según expertos terapeutas en relaciones emocionales, estas son las 7 tácticas que debes aplicar lo antes posible para prevenir que tu inseguridad dañe la relación y tu bienestar mental. Separa lo real de lo ficticio. A menudo, cuando experimentamos ansiedad, tendemos a imaginar el peor escenario posible. Aunque lo hacemos con la intención de estar preparados, esto puede llevarnos a un punto en el que ya no podemos diferenciar entre lo que es real y lo que es producto de nuestra imaginación. La autosugestión es una fuerza poderosa en la mente humana y puede hacernos encontrar evidencias de nuestros miedos y preocupaciones, incluso cuando el entorno sugiere lo contrario. Por ejemplo, si estás preocupado por la fidelidad de tu pareja, puedes encontrar maneras de interpretar acciones positivas como señales de engaño. Para superar la inseguridad es importante ser consciente de nuestras fantasías y diferenciarlas de la realidad. La próxima vez que sientas inseguridad, haz una lista titulada "Cosas que estoy imaginando" y pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te estás imaginando? Al identificar y separar lo que es ficticio de lo que es real, estarás dando un paso muy importante hacia la superación de esa inseguridad. Evitando el control excesivo. Se piensa que liberarse del control es una consecuencia de superar la inseguridad, pero en realidad la clave es atenuar nuestro impulso de controlar para mejorar nuestra seguridad. El obsesionarse con tener una relación perfecta es un signo evidente de inseguridad. El querer tener control absoluto sobre los sentimientos, acciones y ubicación de nuestra pareja en todo momento es un reflejo de nuestro deseo de controlar y puede causar una gran tensión emocional. En su lugar, debemos aprender a vivir con un cierto grado de incertidumbre, ya que no es posible controlar a nuestra pareja sin dañar la relación. Además, aunque fuera posible, el control total no disminuiría nuestra inseguridad, ya que siempre habría miedo a perder ese control. Para manejar la incertidumbre, debemos tener confianza en nosotros mismos, y esto requiere tiempo y esfuerzo para desarrollar nuestras habilidades como seres humanos completos e independientes. La confianza en uno mismo es la principal fuente de seguridad, aunque también es importante tener el amor y el apoyo de aquellos que nos quieren. Darle vida a la relación.
Para que una relación florezca y crezca, es importante permitirle tener un acceso a la libertad y el espacio necesario. Permitir que cada persona tenga su propio tiempo y espacio para desarrollar sus intereses personales no significa que la relación se esté debilitando, sino que está permitiendo que ambos sean individuos completos. Además, esto también fomenta la emoción y el interés en la relación, al tener nuevas cosas que compartir y descubrir juntos. Deja de esforzarte por adivinar los pensamientos de otras personas. Leer la mente de otra persona es prácticamente imposible, aunque creas conocer a tu pareja de una forma íntima. Si eres inseguro, es probable que tus suposiciones sobre sus pensamientos estén muy alejadas de la realidad. La inseguridad hace que muchas personas interpreten situaciones de forma errónea y aprende a valorar el silencio. Algunas personas se sienten cómodas en silencio en compañía de otras, mientras que las personas inseguras suelen interpretar ese silencio como un castigo o un intento de ocultar algo. En vez de intentar adivinar los pensamientos de tu pareja, aprende a aceptar y valorar el silencio como una forma de conexión y comprensión mutua. Deja de buscar señales imaginarias. Las personas inseguras a menudo hacen 1 o 2 intentos de averiguar lo que está pasando en la cabeza de otra persona. Pero después de recibir 1 o 2 respuestas de "estoy bien", puedes empezar a buscar señales imaginarias de que algo anda mal y construir una historia improbable a partir de ello. En lugar de eso, aprende a comunicarte abierta y honestamente con tu pareja para construir una relación sólida y confiable. Céntrate en tu relación actual y no la compares con las pasadas. Cada relación es única y presenta sus propios desafíos y comportamientos. Lo que funcionó en una relación anterior no necesariamente funcionará en una relación actual. A menudo, las personas inseguras buscan patrones o soluciones universales para todas las relaciones y como les cuesta superar las experiencias negativas de relaciones previas, pueden llevar esos problemas a su relación actual. Estas personas también pueden culpar a su pareja actual por comportamientos que no tienen nada que ver con ellas, pero que surgieron en relaciones previas, como la infidelidad. Esta falta de confianza puede hacer que su pareja se sienta desvalorizada y sin aprecio por sus acciones positivas y eventualmente puede llevar a una consideración sobre la falta de sentido en estar en una relación con alguien incapaz de confiar. Fortalécete a ti mismo. El enfoque en perseguir tus metas, mejorar tus habilidades y alcanzar tus objetivos en la vida generalmente disminuye la inseguridad, ya que te permite concentrarte en ser una mejor versión de ti mismo y en ofrecer lo mejor a los demás. La inseguridad no es sinónimo de arrogancia, sino más bien una sensación positiva de que somos dignos de amor y respeto y poseemos las habilidades y herramientas necesarias para manejarnos efectivamente en todos los aspectos de la vida, incluyendo emocionalmente. Si colocas a tu pareja en el centro de tu vida y tu preocupación principal es no perderla, puedes restringir el espacio necesario para desarrollar tu confianza. Parece contradictorio, pero para mantener a alguien a tu lado, debes enfocarte en sentirte bien contigo mismo. Enfócate en lo positivo. Ser inseguro puede ser agotador, tanto para ti como para tu pareja. Si tu pareja constantemente tiene que lidiar con tus inseguridades y exigencias de atención, eventualmente se sentirá que sus esfuerzos por la relación no valen nada. Permitir que la inseguridad controle tus acciones y palabras, como acusar infidelidad a alguien que siempre ha sido leal, puede causar un daño irreparable a tu relación. Recuerda que ninguna relación es perfecta todo el tiempo, pero lo importante es ver el panorama completo. Antes de tomar decisiones o decir palabras hirientes por tu inseguridad, haz una pausa para reflexionar objetivamente sobre todo lo bueno en tu relación.